El éxito no es un acto de un día, sino un hábito. Tú eres lo que repites en muchas ocasiones. Cita con la que empezamos este capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flor, atribuida al gran deportista norteamericano Shaquille O'Neal. Como ya lo verán en escena, Jefferson Pérez Quesada. Jefferson, qué gusto poderte saludar. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, más bien yo agradecido infinitamente por este espacio, por esta oportunidad. Yo tengo que resaltar y recalcar lo persistente que ha sido y persistencia como una cualidad impresionante. Ahora, como tú conoces, muchas empresas prácticamente hemos tenido que cerrar, lo cual ya no tenemos todo el equipo de apoyo que teníamos antes. Entonces, eso genera que a veces tengamos un poquito de retrasos en nuestra respuesta. Así que más bien, gratitud profunda por tu paciencia, por tu perseverancia y por darme la oportunidad de estar en este momento. Qué bueno que podamos toparnos con esa calidad humana, con esa calidad profesional de nuestro invitado. Y para empezar este capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flor, como ustedes ya lo saben, amables seguidores, vamos a hacerlo a través del brindis virtual. Así es que, mi estimado Jefferson, no sé si es que serías tan amable, por favor, aluciendo justamente a la cita de Shaquille O'Neal, aquel basquetbolista muy reconocido en el mundo entero. Vamos a brindar en esta ocasión porque bueno, es muy interesante de que las personas vayamos eso metiendo en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, de que cultivemos hábitos y de esa manera logremos ser personas exitosas. A tu salud, mi estimado Jefferson, entonces, para empezar. Juan Carlos. Porque es muy necesario que vayamos conociendo cuál es el verdadero concepto de lo que es una entrevista, su dinámica, su esencia, su chispa. Se trata de un ameno diálogo sin rodeos, entre amigos, pero sobre todo intercambiando aprendizajes con algo de humor, eso sí, tratando temas de la actualidad. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa al que llamamos Entrevistados con Juan Carlos Flor. Jefferson, tenemos aquí unos datos que en la actualidad te estás destacando dentro del área política, dentro del área empresarial. Te recordamos con mucho cariño como el primer medallista olímpico ecuatoriano. Y bueno, pues nos gustaría mucho poder conocer así, en breves líneas, algunas pautas que es muy necesario que conozca la gente para poder llegar a comprender que en diferentes áreas se puede sobresalir. Así es que, ¿cuál sería de pronto esa clave para todos nuestros seguidores, la clave para que vayamos construyendo nuestros sueños? Fuiste un gran deportista, estás siendo un gran político, un gran activista social y por supuesto en el ámbito empresarial también te estás destacando. La verdad, Juan Carlos, y yo más bien diría que soy un ser humano que intentó entender que vivir con dignidad no significa vivir con exageraciones, ¿no? Yo creo que una de las cosas más extraordinarias que a mí me ha pasado en la vida es tener la oportunidad de viajar por el mundo, de conocerlo, pero también de entender lo valioso que es la amistad, lo valioso que es la sinceridad, lo valioso que es tener amigos. Y eso finalmente me ha permitido comprender cómo podemos seguir mejorando como seres humanos. Normalmente los deportistas tenemos ciertas características que vamos desarrollando ciertos hábitos, ¿no? El tema de disciplina, el tema de honestidad, el tema del esfuerzo, el tema del amor, el amor por quién compites, para qué compites. Entonces, todas esas cualidades, o más bien todos esos hábitos, se van quedando en el tiempo. Y en ese tiempo es el que a uno luego le dice, con esas mismas condiciones, ¿qué más puedo hacer? Y te das cuenta en un instante que la vida es como un gran péndulo, ¿no? Ese péndulo en los cuales yo tuve la oportunidad gigantesca de recibir educación pública, recibir oportunidades, Dios me dio talentos, tuve una familia y una madre increíble, pero ese péndulo que luego te dice, oye, también hay que comprometerse con la sociedad y hay que devolver lo que recibiste, ¿no? Entonces, crear fundaciones, crear fuentes de trabajo, y a veces con el riesgo, es lo que te comentaba Juan Carlos. Nosotros ahora estamos en una oficina que básicamente antes había muchísimas personas y ahora estamos solo 2 personas. Y esas son las circunstancias de tropiezos en la vida que uno tiene que entender, asimilar, comprender
Y lo que me he convertido yo quizás en el tiempo es en un obrero formal, ¿no? Porque crear una empresa no es más que ser un obrero formal, en los cuales cumple ciertos requisitos de la ley, en los cuales cumple ciertas formalidades. Pero ese tema de empresario a veces es un estigma que a veces puede ser malinterpretado. Yo diría más bien un obrero formal que lo que he intentado es compartir con la gente oportunidades. Somos seres humanos que en gran parte de nuestra vida tenemos que ir desarrollando el ámbito político, sin duda alguna, para poder destacar también dentro de la sociedad. Sabemos que actualmente, bueno, pues aparte de activista social, también te has convertido en un activista político y qué bueno saber que gente como tú que ha destacado en el deporte también quiera destacar en la política. Así es que ingresando a este tema, mi estimado Jefferson, cuéntanos por favor, desde tu óptica, ¿cómo ves tú que la situación del Ecuador será que acaso empeorará, mejorará? ¿Será acaso que podemos llegar a ese equilibrio? Bueno, antes de contestar tu pregunta, permíteme comentarte. La semana anterior me reuní con Diego Chango, campeón panamericano de taekwondo. Es un gran amigo y toda su familia son taekwondosistas de siglos. Me encontré con el Diego. Diego acaba de llegar del país, estaba en México, ¿no? Y claro, con la sorpresa, ¿cómo estás, Dieguito? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu familia? Y el Diego me dice, claro, todo muy bien. Después de saludar, me dice, oye, Jefferson, ven porque quiero hacerte un electrocardiograma. Te repito, Juan Carlos, Diego Chango, campeón panamericano de taekwondo. Me dice, ven porque quiero hacerte un electrocardiograma. ¿Cómo? Olvidaba What? decirte, ¿Por qué? ¿No? olvidaba decirte que Diego Chango es médico, pero Ya. además acaba de regresar de México haciendo su doctorado en cardiología. Y ahora está haciendo una investigación respecto a los efectos negativos del deporte de alto rendimiento en los deportistas en el periodo post-deporte. Entonces, algunas personas que llegan al consultorio de él y dicen, doctor Diego Chango, le dicen, doctor, ¿cómo está? Muy buenas. En mi caso, habemos maleducados como yo, que llego y le digo, hola Dieguito, ¿cómo estás? Eso no implica que él no esté preparado para ser médico o cardiólogo. Él se preparó, estudió y viene haciendo su doctorado en México. Entonces, hay ocasiones que las personas nos quedamos con cierto conocimiento de una parte de la vida. Y yo tengo que ser agradecido con la vida que a mí me dio la oportunidad de ser deportista en mi adolescencia. Pero también es importante agradecer a la vida que me dio la oportunidad que este niño vendedor de periódicos, que este niño que trabajaba en las calles, luego no solo es que pasó por la calle donde queda la universidad, sino entré a la universidad. Tuve la suerte y la oportunidad de recibir becas y formarme en la universidad en tercer nivel. Luego tuve la fortuna, Dios gracias, que por becas me fui a estudiar fuera del país, hice posgrados. Entonces, yo quizás voy a ser majadero, Juan Carlos, cuando tú me dices, ¿qué opinas de la política? Y perdóneme, por favor, a todos los amigos que nos miran, ser arrogante incluso. El que va a hablar no es de Jefferson Pérez, que ganó una medalla mundial en el deporte, en la marcha, sino la persona que estudió ciencias políticas en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. La persona que hizo sus posgrados y que adquirió conocimiento. O sea, por eso digo, por favor, discúlpeme. Lo único que estoy intentando es romper los estigmas. Y bajo ese argumento de Jefferson, ¿qué opinas del deporte? Tengo el conocimiento para hacerlo. A Dios gracias, tengo la experiencia para hacerlo. Jefferson, ¿qué opinas del sistema político actual? Tengo el conocimiento académico. Sí, tuve las bases necesarias para poder opinar. Y desde esa perspectiva, yo diría más bien, creo que estamos ahorita en América Latina en un proceso de cambios gigantescos. Es decir, tuvimos al inicio de los años del siglo XXI, ustedes vieron una gran ola gigantesca de procesos de socialismo del siglo XXI, en los cuales eran muy fuertes. O sea, estamos hablando, tuvimos Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador. Sin embargo, yo diría que ahora, a mediados de esta década, ha empezado a generar unos cambios, ¿no? Ahora, la perspectiva es, ¿va a regresar nuevamente una derecha? Que como en Argentina ya tuvimos un periodo de una administración con Macri, que fue de la derecha, en los cuales finalmente la ciudadanía tomó la decisión de volver a un gobierno de izquierda.
Lo mismo sucedió, ustedes recordarán, en Bolivia, en los cuales incluso se votó ilegalmente, y hay que decirlo, ilegalmente a un presidente. Sin embargo, se llamaron elecciones y nuevamente la izquierda volvió a ganar. Entonces, América Latina yo creo que siempre ha generado este espacio de identidad con los procesos de izquierda, ¿no? Ahora, lo importante yo creo es que esos procesos que vengan de izquierda o que incluso a veces puedan venir de derecha, sean coherentes con la necesidad de la gente, que no nos lleve a una circunstancia de una quiebra económica de un país o de un proceso de caos social en una nación. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí creo que Ecuador tiene un poco más de madurez, creo que tiene políticos de ambas tendencias, tanto de izquierda como de la derecha, que han contribuido, pero también otros que han destrozado la historia política de nuestra nación y que lamentablemente ha generado barreras para que gente nueva, gente que está preparada, no pueda ingresar. Y es como un gran monopolio, ¿no? A veces la gente dice, estamos contentos con el servicio que nos está dando. Oiga, señora, ¿y cuántas empresas dan ese servicio? Una. ¿Cómo sabe usted que es bueno si a lo mejor, si hubiera 2, hubiera 3, 4, 5, tal vez usted pudiera comparar? Pero con una, ¿con quién comparo? Y luego cuando esta persona tiene la oportunidad de viajar fuera del país, dice, oiga, ¿sabe que afuera del país hacen mejor servicio que aquí? Entonces te das cuenta que ya no fue tan buena. Y es lo mismo lo que está pasando en nuestro sistema, ¿no? En el sistema político. Yo creo que se ha comparado con una derecha del siglo anterior que tuvo muchísimos errores, y por supuesto con una izquierda en el siglo XXI que quizás ha tenido muchísimos desaciertos en ambos campos. Creo que es fundamental el tema de las correcciones. No sé si sea un buen ejemplo lo que ya sucedió en Colombia. Ustedes recordarán décadas anteriores en las cuales hubo una unificación con una meta en común, tratar de tener una gobernabilidad para la nación. No sé si nosotros estamos en ese periodo en Ecuador en los cuales tengamos que renunciar a esos espacios de privilegios individuales y más bien ya no pensar solo en un segmento, sino pensar en una nación. Es muy probable que a eso es lo que tendríamos que llegar. Qué conveniente sería para nuestro país entonces que pensamientos como el que está dándonos a entender nuestro invitado se pongan ya en la práctica y no nos segmenten que los de la derecha tenemos que estar acá, los de la izquierda tenemos que estar acá, sino más bien buscar ese equilibrio, esa zona medular en donde se vea por la sociedad, se vean por nuestros hijos, se vea por todo el conglomerado, pero para ello es muy importante podernos amar nosotros en primer lugar. Algo que tú mencionaste, mi estimado Jefferson, es tan importante en realidad como lo es la educación. Nos hablabas de la experiencia que has tenido para poderte preparar académicamente. Entonces, ¿será acaso que la educación es la única, o no sé si es que la mejor manera de poder combatir toda esta pobreza mental que lastimosamente ha quejado a América Latina en los últimos años? Yo diría las dos. Aquella educación académica, pero también la educación en casa, la educación en el entorno. Entonces, porque ambas son influyentes, ambas son necesarias para poder tener una realidad. ¿Qué pasa si tú te encierras en un claustro de élites intelectuales académicas? Y en ese claustro te quedas encerrado 10, 15 años. Y tú hablas de la pobreza, pero nunca has cogido un bus. Hablas de la pobreza, pero nunca te has ido a dormir con el estómago vacío. Pues. Hablas del desorden, pero nunca te has ido a un mercado o nunca has convivido con los informales que dicen, oiga, sí, yo estoy en un desorden, estoy vendiendo en la calle porque en el mercado no puedo vender. Y como no puedo vender, no puedo llevar el pancito para mi familia a casa. Entonces, qué importante es estas dos formaciones, la parte académica, la teoría, la investigación, por supuesto, las bases teóricas, pero también la vivencia. ¿Con eso qué significa? Que si usted, señor político, nació en un hogar mucho más sólido, de muchas más oportunidades, vayamos no solo a investigar lo que dicen los libros, no solo lo que dice la teoría política, social, sino vayamos a ver la realidad. Porque en muchas de las ocasiones los libros de teoría y política social son investigados bajo otras circunstancias, ya sea en otras naciones, en otros estados o a veces en otros periodos de tiempo.
Entonces, ¿podemos aprender del pasado? Por supuesto que podemos aprender de la crisis de los 80, que tú recordarás la famosa sucretización de la deuda de las empresas privadas, y luego en los 90 del tema del congelamiento bancario, luego la dolarización y todo el caos político que tuvimos. Por supuesto que podemos aprender de aquello, pero no podemos vivir en esos momentos. ¿Cuáles son los aprendizajes de esos instantes que nos permitan hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, tomar decisiones que impidan que volvamos a cometer esos errores? Entonces, yo sí comparto contigo la necesidad fundamental de esa formación paralela entre la investigación académica y las vivencias necesarias. Las dos son importantes. Si las dos nos separamos, vamos a tener únicamente tecnócratas, intelectuales, élites, en los cuales son expertos en generar unas decenas de bases teóricas, pero que no saben, cuando ellos hablan acerca de la canasta básica, no saben la necesidad de la composición de esa canasta básica. Y qué difícil que es complicado, qué difícil, qué complicado es poder generar los recursos necesarios para adquirirla. Y es incluso hasta vergonzoso, y perdóname Juan Carlos que comente este tema que quizás no debería ahondar, pero es vergonzoso incluso cuando hablan la canasta de la pobreza. Juan Carlos, perdóname, canasta de la pobreza. Señores, existe una canasta de supervivencia y punto final. Que esa canasta nos merecemos todos, esa canasta que dice tienes carbohidratos, tienes proteínas, tienes legumbres, tienes hortalizas, tienes esa canasta. No es posible que hoy en el siglo XXI aún sigamos hablando de la canasta de la pobreza. No, amigos. Tenemos que hablar de la canasta humana, la canasta de alimentos que nos permita desarrollarnos humanamente, que eso es lo mínimo que se necesita. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. De regreso estaremos conversando algunos otros temitas más muy importantes con nuestro invitado, el máster Jefferson Pérez Quesada, como ustedes lo recordarán, gran deportista élite considerado como uno de los mejores del siglo pasado. Volvemos enseguida. Interbytes, el mejor proveedor de internet por fibra óptica de pasaje. Seguimos trabajando para ofrecerles los mejores planes y servicios de internet con beneficios ilimitados en todos los rincones de nuestro cantón. Además, les recordamos que nuestro horario de atención se extiende de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas y los sábados de 8:30 a 13 horas. No olviden seguir nuestras redes sociales oficiales para que estén al tanto de todas las promociones que tenemos para ustedes. Visítanos en las calles Machala y Rocafuerte esquina. Interbytes, internet a máxima velocidad. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Entrevistados con Juan Carlos Flor. Hoy nos acompaña Jefferson Pérez Quesada, para quienes, bueno, pues los saludos correspondientes a él y a su equipo también de trabajo. Jefferson, conversemos de esta temporada que, bueno, pues el Eterno nos ha permitido pasar a todos los seres humanos y tiene en concordancia con el virus del corona 2019, también llamado COVID-19. Fue un reto bastante grande para las personas que de pronto no estaban tan aliadas con la tecnología. En este despertar de conciencia, en donde la educación sabemos que es muy importante, varios niños, jóvenes, varias personas adultas inclusive no han tenido acceso a la educación virtual. Pero ¿acaso será posible que la autopreparación, será posible que en esta temporada del año 2021, las personas que han llegado a comprender que pueden aprender algo desde los dispositivos móviles o desde una tablet, desde una computadora, ¿será acaso que esto es válido también para las personas que quieren construir un mejor futuro? Apreciado Juan Carlos, es unos temas muy importantes que has puesto sobre la mesa y unos temas que se necesita profundizar con muchos expertos en el área. Pero permíteme, sin ser experto en el área, más bien comentarte de la necesidad, cuando hablábamos hace pocos instantes, de la canasta básica o la canasta de desarrollo humano, como quieras denominarlo. Pero hoy en el siglo XXI, esa canasta básica ya debe incluir el tema de conectividad. Porque la conectividad ya no es un lujo. Es una necesidad básica del ser humano, la conectividad de tener acceso telefónico, la conectividad de tener acceso al internet. O sea, es importantísimo hoy en día. Podemos hablar en comparación al siglo XX,
que era igual a que la gente necesitaba energía eléctrica, o necesitaba agua potable, o necesitaba alcantarillado. Entonces, te das cuenta, cuando hablamos acerca de instantes que tú comentas, y esto todos viene una fusión, ¿no? ¿Cómo exigimos a la gente competitividad cuando existen sectores en nuestro país donde más del 60% del sector rural no tiene conectividad al Internet? ¿Cómo nuestros niños pueden tener acceso mínimo a una educación cuando ni siquiera tienen dispositivos para poder hacerlo? Entonces, es frustrante. Hoy, en el siglo XXI, estamos con una crisis terrible porque no estamos pudiendo cubrir la canasta básica de necesidades de supervivencia del ser humano. Entonces, y mucho más cuando queremos generar esta brecha gigantesca, ¿no? Entonces, tener unos que tengan la canasta de necesidades cubiertas y los otros la canasta de la pobreza. O sea, en el siglo XXI no podemos seguir pensando en aquello. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de busquemos la autoeducación, busquemos la autoformación, investiguemos. Hoy en día es fácil en algunos momentos. Sí, puede ser fácil siempre y cuando tengamos las herramientas. O sea, no me pidas que vaya a hacer siembra en el campo si no tengo un pico. No puedo hacerlo. O sea, no puedo. Mis manos no son tan fuertes para cavar, hacer los huecos y poner ahí la semilla. Necesito mínimo tener un pico. Entonces, de la misma manera, lo mínimo que necesitamos, y yo creo que el país debe invertir muchísimo dinero e incluso hacer una inversión, la empresa privada, es en el tema de conectividad. El derecho humano para los próximos 5 años, en el año 2025 para Ecuador, debe ser el 100% de la población conectada al Internet. O sea, es lo mínimo. Y por supuesto, ni qué hablar de agua potable, alcantarillado, que eso ya es como llaman los gringos, de default, o sea, eso ya es de lógica que tiene que existir. Entonces, yo sí creería y comparto contigo que para exigir a un pueblo que se autoeduque, que tenga que autoformación, necesitamos darle las herramientas para que busquen esa autoformación. Y sí, ahora mismo, gracias al Internet, oye, podemos conectarnos y conocer diferentes países del mundo. Yo recuerdo el siglo anterior, cuando yo era deportista, tenía que viajar en un avión 14, 16 horas para conocer otras culturas, para ver cómo es la arquitectura, para ver cómo es el lugar. Hoy entramos al Google Maps y puedo ver el lugar, puedo ver la arquitectura, puedo ver las calles, puedo ver a las personas, puedo ver qué productos venden ahí. Entonces, pero estas son herramientas que necesitamos darles al alcance de la gente. Caso contrario, no podemos exigir a nuestros ciudadanos que puedan ser competitivos si el Estado en general, es decir, el gobierno, pero también las instituciones privadas no tienen un diálogo y ponemos metas claras en el año 2025, si podemos antes, en el año 2023 o antes de que termine el gobierno nuevo que va a ser elegido, se ponga como meta, vamos a llegar a un 90% por lo menos, de conectividad en toda la nación. Estos son desafíos, esos son retos que necesitamos. En todo caso, me imagino que Jefferson Pérez, desde su trinchera, por decirlo así, va a estar siempre abierto al diálogo para procurar el bien común, que es algo tan necesario para los ecuatorianos. Mi estimado Jefferson, ya para llegar a la parte final, ¿serías tan amable de hacer algunas sugerencias, algunas recomendaciones para las personas que no solamente siguen esta serie, sino que también están muy, muy al pendiente del trabajo personal y profesional de Jefferson Pérez? ¿Qué es lo que se viene para ti en los próximos meses? ¿Qué tienes como que alguna cosa que va a venirse justamente como sorpresa de pronto para los ecuatorianos? Mira, Juan Carlos, la verdad es que lo que más me ha mantenido hoy en día es intentar ser creativo y generar nuevamente movilidad. Y la movilidad me refiero a tratar de trabajar, a tratar de buscar fuentes de empleo, a tratar de crear fuentes de empleo, que para eso soy un instrumento de la vida y yo no voy a parar. Entonces, la sorpresa sería de que nos quedemos parados, sin movernos. Pero los ecuatorianos somos gente nacida en una nación de muchos privilegios, en los cuales tenemos 365 días al año, podemos ver normalmente el sol. O sea, tenemos un país en los cuales no tenemos esos extremos, ¿no? De temperatura por debajo de los 8, 10 grados centígrados y temperaturas superiores a 40 grados centígrados. O sea, somos una nación privilegiada que estamos en el centro del planeta. Pero esta nación privilegiada tiene que ser convertida
en derechos y oportunidades de los ciudadanos. Caso contrario, no sirve de nada. Lamentablemente, creo que unas pocas personas han entendido que el tema de la nación privilegiada lo han reducido como a un segmento de privilegiados que se cogen todos los recursos, que en teoría eso pequeño se creen conocer, son las élites intelectuales que se creen conocer todo, todo, absolutamente todo. Y que alguna persona que vive, que venimos de otros extractos sociales a veces nos marginan y nos dicen, no, ustedes no tienen que hacer esto. ¿Para qué van a meterse en estas otras actividades? Por el contrario, vamos a meternos en todas las actividades necesarias, pero en las actividades de construcción social, en las actividades de mejorar la calidad de vida de los demás ciudadanos. Eso es lo que nos va a tener y a mantener en equilibrio social. Así que, Juan Carlos, yo sí comparto de que todos los ciudadanos debemos seguir construyendo una gran nación. Las grandes naciones no son grandes porque simplemente tengamos el hecho de un gran presidente. Son grandes porque todos los ciudadanos tomamos la decisión de meter el hombro, meter la espalda, trabajar de manera conjunta, pero también, Juan Carlos, condenar a aquellos corruptos. Aquellos corruptos no solo que nos están robando dinero, sino a esos corruptos que nos están robando los sueños, que nos están robando oportunidades. Y a esos hay que condenarlos. Y ya hay muchos países, como tú conoces, como uno de ellos, Singapur, que ya han demostrado que en un corto periodo de tiempo sí se pueden hacer grandes cambios enérgicos, duros, pero finalmente hay cambios para tratar de contrarrestar ese mal que es más fuerte que el COVID-19, ese mal que es más fuerte que las dictaduras, ese mal que es más fuerte que cualquier pandemia, ese mal llamado corrupción. Necesitamos entre todos combatirla. Grandes y muy sabias palabras de nuestro invitado, a quien queremos agradecer nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Jefferson, esperamos y aspiramos también de que ese profesionalismo, esa calidad humana que nos has demostrado en esta entrevista y también has demostrado a lo largo de tu carrera profesional, siga vigente en beneficio de todos los ecuatorianos. Agradecemos mucho y será hasta una próxima oportunidad. Nuevamente, que Dios les bendiga, un abrazo gigantesco y hasta pronto. Esto fue Entrevistados con Juan Carlos Flor. Les esperamos en una nueva oportunidad. Hasta luego.